¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen, amigos? ¿Cómo les va? Hoy muy colorida. Miren esto. Soñadas es poco decir hacer estas rosas. En esta ocasión yo hice esta tapa de almohadón, pero puede ser bien una carpeta. Lo podemos hacer un poquito más largo como un camino de mesa, pie de cama, donde ustedes quieran colocar estas maravillosas rosas que son un sueño. Miren el relieve que tiene. A mí me encantó. Yo lo dejé así, pero bien podría hacer o seguir y hacer un pie de cama, porque la verdad que me quedé con las ganas. Miren qué divinas, divinas, divinas. Tienen su tiempito para hacer, pero lo van a poder hacer porque son pasos muy simples. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos a tejer estas maravillas que pueden ir solitas? Pueden ir con este tamaño, pueden hacerlo en forma rectangular. Bueno, ya verán ustedes y en el tuto lo vamos comentando también. Así que espero que les guste y nos ponemos a tejer. Bueno, miren amigos, acá que tengo el material. Algunos son distintos, pero no pasa nada. Viene todo perfecto. Estas maravillosas rosas, como vieron en la presentación, yo elegí hacer los centros más oscuros y luego hacia afuera los pétalos más claros. Entonces, elegí estos 3 tonos lindos entre turquesa y verde para hacer esta última flor que me estaría faltando para mí. En este caso, puede ser la tapa de un almohadón, puede ser una carpeta de mesa para algún proyecto que seguro que lo voy a terminar así. La idea es hacer la rosa y unimos los hexágonos, pero bueno, los hexágonos ya hemos unido otros en técnicas que los tenemos, así que los invito a que entren. Ahí tenemos varios hexágonos y como esta termina con una base hexagonal, entonces también va para ese lado. ¿Qué tengo acá? Estos 3. La lana es la Amalfi que tejo siempre, la voy a tejer doble, pero bueno, acá tengo este color manteca que es el del marco de afuera. Y acá tengo otra que es distinta, pero es finita y también la voy a tejer doble. Este verde. Y elegí este otro verde que es un grosor que me daría justo el mismo grosor utilizando estas 2 hebras, por ejemplo con este que lo voy a usar simple, solo para unir entre hexágono y hexágono. Por eso les dije, les mencioné, tengo varios materiales, pero no importa, vieron que yo mezclo todo, me encanta. Y bueno, vamos a empezar. ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a empezar no por el hexágono final, que el marco que le da la rosa, sino por los pétalos de afuera hacia adentro. Yo les mencionaba que comienza del más claro al más oscuro, entonces elegí este para hacer los pétalos de afuera, pero también hacemos la base para contener todos esos pétalos con el mismo color. Entonces, la verdad que es una forma muy particular de tejer esta rosa que es más que divina. Sé que se van a enamorar. Lleva su trabajito, eso sí. Sos principiante y la querés hacer, que la podés hacer, obviamente. Mucha paciencia y prestar atención porque tiene sus vueltitas, pero se puede hacer porque no es nada difícil. Recuerden que en el canal tenemos los almohadones, se los vamos a dejar por aquí, que son unas rosas, las rosas creo que eran crespas, algo así se llamaban los almohadones, que son un sueño esas rosas. Bueno, esto es un estilo similar, bastante similar, pero son otras rosas. Entonces vamos a empezar por el centro. Les mencionaba la base y la hilera última de pétalos, que es la primera que vamos a hacer, todo al revés, es con el mismo color. Entonces, un anillito mágico y acá una cadenita. Vamos a hacer dentro de este anillo 12 varetas. Así vamos a comenzar esta base para contener todos los pétalos. Entonces me quedo tejiendo 12 varetas. Tengo las 12 varetitas, vamos a cerrar bien ajustado este centro, este nudito, que luego hay que hacer un nudo. Un nudo aquí atrás, me refiero, ¿no? Hacemos nudito y luego esconder la hebra. No lo vamos a cortar así o esconder simplemente para que esto nunca se vuelva a abrir. Entonces cierro con un punto deslizado.
Ahí vamos. ¿Cómo vamos a tejer ahora? Vamos a tejer esta vuelta toda con aumentos, pero solo vamos a sostener los puntos con esta hebra de atrás. Porque esta hebra que nos va a quedar hacia arriba es donde nosotros vamos a sostener los pétalos, ¿sí? Ahí empiezo, miren. Acá voy a hacer la primer vareta, tomo lazada y aquí voy a sujetar con la cadenita de atrás el punto como para hacer el primer aumento. Ahí va, 2 varetas juntas. Va de nuevo. Tomo lazada, voy al lado y miren, yo no voy a tomar todo el punto como normalmente lo tomaríamos, sino que voy a tomar solo la hebrita de atrás. Vuelvo a tejer un aumento. Esta hilera es toda en aumento. Y va de nuevo, ¿ven? Acá tengo esta hebrita y esta que pertenecen a la vareta de la hilera anterior. Bueno, yo voy a manejarme solo con esta hebra de atrás. Y continúo con los aumentos. Les mencionaba, si son principiantes, sí que pueden hacerlo porque a mí me gusta animarlos a que hagan, que no se traben, que no hagan cosas tan simples, porque la verdad que puede. Una vez que uno empieza a manejar y a conocer los puntos, todo lo pueden hacer. No lo van a hacer a mucha velocidad, ¿no? Porque vieron que hay muchas señoras que tejen mucho. No es la idea. La idea es disfrutar el tejido. No tenemos que ir como una máquina tejiendo a toda velocidad. No, disfruten cada paso, cada punto, cada hilera, porque el crochet nos hace tan bien y nos mantiene siempre tan concentradas y tan de disfrute de lo que hacemos, porque es algo artesanal, ¿ven? Bueno, lentito lo pueden hacer y van a llegar igual. Miren, ven, acá claramente se notan estas hebritas que estamos dejando, porque aquí en el futuro vamos a sostener los pétalos. Bueno, así me quedo tejiendo hasta cerrar la hilera. Bueno, cierro aquí tomando un puntito deslizado ahí. Y vamos a repetir una hilera más. Entonces, ahí. Yo digo una hilera más porque es el tamaño que estoy buscando. Estoy buscando una rosa con 3 hileras de pétalos. Si quieren hacer algo más grande, ya les dije, los invité. Entren a ver la rosa de los almohadones, que tienen una variación en los pétalos, pero más o menos como para hacer un trabajo más grande. Acá solo nos vamos a detener en el tamaño de esta última hilera. Entonces, aquí voy a hacer un aumento en el primer punto. Ahí. Y dejé esa hebrita hacia arriba, ¿ven? En el próximo solo voy a tejer una vareta. Esto no cambia mucho cuando tejemos círculos. Vieron que de a poquito vamos haciendo un aumento, un punto, en la próxima hilera un aumento, 2 puntos. Vamos a ir aumentando pero de a poco. Entonces, un aumento, un punto, un aumento, un punto. Así voy a ir repitiendo toda la hilera. ¿Ven? Ahí. Fácil. Me quedo tejiendo. Terminé con mi tercera hilera. Atente al piojo porque ahora cambia el sentido de dónde vamos a tomar en esta hilera los puntos para hacer los pétalos. Ahora, en esta ocasión, vamos a tomar el pétalo, pero vamos a sujetar desde la cadenita que está de este lado, de esta hebra que está de este lado, no la que está por detrás, porque la que está por detrás la vamos a reservar para luego hacer el contorno, para hacer el hexágono final. Entonces necesitamos un punto donde sostener. Entonces, miren cómo vamos a empezar. Con este mismo color yo voy a hacer la hilera de los pétalos de afuera. Si ustedes quisieran, por ejemplo, me voy a detener, hacer esta base
que acompañe luego el color de afuera hexagonal, que en mi caso va a ser este. Primero va a venir el verde, que va a simular un espacio verde como para son hojas, pero es un fondo verde, no son hojas, ¿no? Y luego viene este color hueso, color natural. Entonces, ustedes pueden hacer o la base toda en verde o la base con este color si quisieran. A mí me parece mucho más práctico hacerla con el color del pétalo y luego continuamos la hilera de pétalos. Después vendrían estos colores, pero más adelante. Pero yo les digo opciones, ¿no? Si quisieran hacerlo con otros colores. Son siempre preguntas que van a surgir y bueno, algunas las voy contestando antes de que surjan. Siempre vienen esas preguntas. Así que vamos a hacer así. Cadenita. El primer punto va a ser un punto bajo. Miren cómo lo voy a sostener. Desde acá. Solo la hebra de adelante y de atrás para adelante. Lo pueden hacer así, pero les va a salir como un poco torcido. Entonces directamente acá tejo un punto bajo. Y atrás me queda la hebra para sostener en el momento que yo tenga que incorporar el verde. Bueno, el otro verde, este verde oscuro. Ahora vamos a empezar con los pétalos. Punto bajo. Tomo la lazada, voy a esta primera hebra, la de adelante, ya no sujeto con las de atrás, solo voy a trabajar con las de adelante. Tejo aumento de varetas, 1 y 2 en el mismo espacio. Ahí va una. Voy por el segundo aumento. Digo aumento porque van a ser 2 varetas por cada punto. Voy por la segunda, miren, sostengo de la hebrita de adelante. Ahí tejo 2 grupitos. En total son 4 grupos, como para la base del pétalo. Voy por el tercero y ahora uno más, 4. Ahí tengo el cuarto. Entonces, ahora voy a tejer en el próximo un punto bajo, siempre sosteniendo esa hebrita delantera. Estiro un poquito y les muestro por detrás. Ven cómo nos tienen que quedar estos puntitos que los vamos a reservar para que cuando continúe y formemos el hexágono. Pero ahora estamos en los pétalos. Cada pétalo se va a hacer de la misma manera. La base se hace igual y lo próximo también se va a hacer igual en todas las etapas, en cada hilera. Entonces, punto bajo, 2 varetas juntas, 2 varetas juntas, 2 varetas juntas, 2 varetas juntas, 4 veces. Punto bajo. Voy a girar. Ahí. Sin hacer cadenita, tomo la lazada y aquí, en esta vareta, vuelvo a tejer 2 varetas juntas. En la próxima repito. Así lo vamos a hacer por 7 veces. Solo voy a tejer en 7 varetas. Entonces tengo 1, 2, 3 grupitos de 2 varetas. Ahí. 4. 5. Ahí vamos. 6. Y este sería el último. 7. Tienen que contar 7. Ahí estoy. Una vez que hice los 7 grupos, voy a ir hasta abajo y busco el punto que sigue, pero bien, tenemos que tomar esta hebrita de aquí. El punto de al lado, ¿ven? Ahí, punto bajo. Giro. Bajé el pétalo. Y ahora voy a volver con puntos bajos. Entonces, desde aquí comienzo a tejer puntos bajos. Tengo que tener 13 puntos bajos. Tengo 3, 4, 5 y así sigo contando. 12 y 13. Ahora aquí tengo que bajar este pétalo porque si no me quedaría cuadrado, no tiene forma. Voy a ir hasta aquí abajo, al medio aproximadamente, punto deslizado. 1 y voy hasta aquí abajo y hago otro. 2 puntos deslizados
Y me voy a mover al punto siguiente. Acá empezó el pétalo, ahí cerramos el pétalo, tengo que ir al lado. Ahí, siempre la hebrita de adelante, tejo un punto bajo. Ahí logré bajar el pétalo, pero ahora voy a iniciar el otro. Pero para iniciar el otro, yo me tengo que mover hacia atrás para que los pétalos tengan esa armonía y que formen el movimiento que tiene una rosa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Giro, lo voy a poner patitas para arriba, miren. Voy a tejer 2 puntos deslizados, pero quiero que vean dónde los voy a tomar. Acá, en esta hebrita, que es del punto donde sujeté uno de los aumentos, bueno, aquí en esta voy a tejer el primer punto deslizado, voy a traer la hebra. Ahí lo voy a doblar un poquito. Tejo mi punto deslizado, uno, y ahora tengo que ir por el otro. Y el otro voy a buscar la hebrita que sigue, lo voy a estirar un poquito para que la puedan ver. Ahí, ¿ven? Que es donde se sostiene el otro aumento. Entonces ahí paso mi aguja, tejo un punto deslizado. Son dos movimientos. Giro nuevamente y miren dónde se encuentra la aguja. ¿Ven? Que no queda acá para que empiece acá de nuevo el pétalo. El pétalo tiene que entrar ahí y luego empieza otra vez a repetirse lo mismo que hicimos recién. Entonces, miren, desde aquí atrás que me moví 2 espacios, tomo la lazada, busco el punto que sigue, que sería este, y se reinicia. ¿Cómo se reinicia? Con los 4 grupitos de 2 varetas, como hicimos el primero. Ahí tejí uno. Ahí vamos despacio. Ahí tejo 2, 3, recuerden siempre voy a tomar la hebra de adelante. Y 4. Este movimiento después se lo van a aprender bien de memoria porque tienen que hacer unos cuantos pétalos y son todos iguales. Acá no varía el tamaño de los pétalos, son todos iguales hasta los del centro. Entonces, el punto bajo ya lo hicimos porque cuando nos movimos con 2 espacios de punto deslizado, nos quedamos ubicados aquí, entonces eso es el punto bajo que era como el de inicio. Recuerdan que ahí hicimos un puntito bajo cuando empezó el pétalo. Y acá vamos a hacer lo mismo. Cuando termina, volvemos a hacer un punto bajo. Entonces, acá termina el aumento, me voy a ir al punto de al lado. Ahí está. Punto bajo. Ahí está. Acá por ahí, como todo es el mismo color, tenemos que observar bien dónde vamos a sujetar el punto. Como acá cambian los colores de pétalos, se van a ver un poquito más claros. Eso para que les voy adelantando. Entonces, hice el punto bajo, no hago cadenita, giro. Desde aquí tomo la lazada y empiezo a tejer otra vez esos grupitos de vareta, que son 2 varetas por punto. ¿Cuántas veces? 7. Tengo 2, 3 y sigo contando. Acá tengo 6, me faltaría uno más. Esto lo puedo doblar, puedo manejarla, abollarla un poco a la flor, no pasa nada. Ahí para que ustedes puedan verlo. Acá iría el número 7. Y ahora nos tocaría hacer un punto bajo. ¿Dónde voy a sostener el punto bajo? Bueno, miren, si ustedes observan, esta hebrita que cruza aquí es el punto, vendría a ser el segundo punto deslizado que hicimos, 1, 2. Entonces, acá, en esta hebrita, voy a sostener el punto bajo que me permite bajar el pétalo. Ahí. Giro, recuerden, no hago cadenitas, directamente giro el trabajo. Y tengo que regresar con los 13 puntos bajos. Ahí voy contando y les muestro después. 13. Cuando llegamos acá, ustedes van a ver esta línea que se ve recto. Bueno, recuerden que cuando volvemos con el punto bajo tenemos que bajar con 2 puntos deslizados. Así se les va haciendo como más
más como mecanizado. Uno va repitiendo tantas veces los movimientos que después ya quedan. Entonces, para no confundirnos, que vamos, que volvemos, cuando hacemos el regreso de punto bajo es donde tenemos que bajar con 2 puntos deslizados. Busco el punto siguiente. Este no es, porque aquí se nota que está el punto, aunque está estiradito ahí, tengo este punto ocupado. Entonces tengo que ir al que sigue, ahí. Tejo el punto bajo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Regresar hacia atrás con 2 puntos deslizados. Entonces lo pongo patitas para arriba y busco. Miren, si yo estiro un poquito ahí, acá tengo uno de los aumentos, o sea que este sería un punto donde voy a hacer el punto deslizado, y el otro de los aumentos, entonces este sería el segundo. Y allá voy. Paso la hebra, busco este primero, tejo el punto deslizado y ahora busco el segundo. No, se van a poner re cancheros, les digo, ¿eh? Ahí está, el segundo. ¿Qué hago? Giro. Y acá comienza de nuevo el pétalo. Tomo la lazada, busco que este punto, verificar que no sea el que tengo que tomar. Ahí está, me voy al lado. Y comienza de nuevo el pétalo. Ahí tejo 2, en el que sigue tejo 2 y así volvemos a repetir el mismo movimiento. Tejo estos 4 y se los muestro, lo voy a apoyar sobre la mesa. 4, tengo ahí 3, me faltaría uno más. Ahí. Y 4, son 4 grupitos de varetas. Y en el próximo viene el punto bajo. Bueno, acá me voy a detener un poquito para mostrarles. Miren cómo va a ir quedando esta situación. Esto es la base y los pétalos ven que se van metiendo uno dentro del otro. Este también, ahora porque recién se inicia, pero tenemos que llegar hasta acá y después volver. Cuando venimos con vareta, después volvemos con punto bajo y hacemos el movimiento que hicimos aquí, Esto es lo que van a tener que repetir. Cuando llegue a este último, ahí me voy a detener para mostrarles qué es lo que tenemos que hacer, para que no nos quede un pétalo así sueltito. Tiene que quedar con armonía. Acá se ve como abollado, no se hagan problema, después se acomoda. Entonces, acá que me falta ahora, yo ya giro, porque hice el punto bajo, y comienzo a hacer los 7 grupos de varetas, que son 2 varetas por punto. Y volvemos a repetir, ¿sí? Me quedo tejiendo el próximo, y con el pétalo número 6 me voy a detener porque quiero mostrarles cómo lo vamos a sujetar. Bien, acá tengo los 5 pétalos. Les cuento, hay algunas de estas flores que se hacen con 5 pétalos, 3 pétalos y 2 pétalos. Esta es de 6 pétalos. Les digo porque vieron que todo varía y es lo divertido, ¿no? Uno puede ir variando un trabajo y hacerle más o menos detalles. Esta es una rosa con 6 pétalos exteriores. Bueno, ahora, yo me detuve para hacer el último pétalo porque quiero que vean esto. Acá yo ya hice los 2 puntos deslizados hacia atrás y desde acá tengo que empezar. Pero quiero que vean esto, miren. 1, 2, 3, 4. Me van a decir, Sandra, pero me están faltando puntos. ¿Cómo hago el pétalo? Atenti, ahí vamos. ¿Por qué? Primero lo vamos a hacer y después les cuento el por qué. Tomo la lazada y comienzo a hacerlo como hicimos los otros pétalos, los 4 grupos. Ustedes van a notar que me está faltando donde bajo con el punto bajo. Bueno, ahora se los voy a mostrar. Ahí van los 2 grupitos. Voy por el tercero. Esto cuando lleguen a esta altura ya lo van a saber bien de memoria porque son unos cuantos pétalos. Acá no, porque estaba tomando las 2 hebras juntas. Ahí está. Y por el cuarto. Ahora tendría que bajar y hacer el punto bajo. Yo no puedo bajar acá. Porque yo podría bajar acá. Pero ¿qué va a pasar? Si yo bajo y hago el punto bajo acá, este pétalo no me va a quedar abrazando al próximo y va a quedar una rosa con estos pétalos desprolijas.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para bajar este primer punto bajo de esta primera hilera, porque recuerden que después tenemos que hacer otro, pero ya vamos a llegar ahí. Voy a ir por detrás de este pétalo y aquí, donde empieza este primer punto, voy a hacer el punto bajo, aquí abajo, ahí. Y por detrás, ahí. Hice el punto bajo, estiro y les muestro. Ven, ya el primer movimiento queda por detrás. En el segundo movimiento también va a quedar por detrás. Si no, el pétalo me quedaría así y obviamente iba a quedar muy desprolijo y no queda bonita la flor. Entonces, cuando cerramos el último de los petalitos, vamos a ir por detrás, buscamos este primer punto y sujetamos ahí el punto bajo. Esto va a pasar en esta hilera, en la de afuera. Entonces, giro y comienzo a hacer los 7 grupos de varetas. Estos grupitos que van 2 varetitas por punto. Eso lo hacemos igual. Y volvemos con el punto bajo igual. Eso no va a cambiar. Sí va a cambiar el último punto donde vamos a sostener este pétalo para que baje. Pero bueno, me quedo tejiendo esto y cuando regreso con los puntitos bajos, ya les muestro dónde lo vamos a sostener. Listo, ahí terminé con los puntos bajos. Recuerden que acá nos queda una línea recta. Entonces voy a bajar igual, de la misma forma como bajábamos en los otros con 2 puntos deslizados. Entonces acá hago uno, bien en la orillita. Y aquí abajo hago el segundo. Y ahora me falta donde sujeto el punto bajo. En este sujetamos los de la primera hilera. Tenemos que ir por detrás y vamos a buscar, igual que cuando hacíamos con estos que poníamos hacia atrás 2 espacios. Bueno, acá vamos a buscar estos 2 espacios. Acá tengo el primer aumento y acá tengo el segundo aumento. Entonces, en este punto no, en el segundo, como cuando íbamos hacia atrás y comenzaba el punto nuevo. Eso es lo que tienen que contar. Aquí voy a hacer el punto bajo. Una cadenita para cortar, corto una hebra larga como para hacer ahí el nudito y luego poder esconder. Entonces así nos va a quedar, ven que quedan uno superpuesto al otro. Si no, de otra manera quedarían ahí. No es la idea. Entonces, ahora que quedó todo un bollo, que mucho no se nota, pobre flor, porque la venimos abollando, al apretarla, al mover los puntos para atrás, para adelante, para arriba, para abajo, pero miren, si lo acomodamos, miren qué bonita forma y eso que le falta el centro. Ven que todos tienen que quedar uno dentro del otro y esa es la idea. ¿Dónde tenemos el último? Este, que tenemos acá el nudito. Ven, queda bien adentro. Así tiene que quedar, para que nos quede un trabajo lindo, prolijo y que sea bellísimo y se note que estamos haciendo un trabajo con nuestras manitos que es de mucho tiempo, hermoso, original. Y acá vamos con otro color. Yo sé que es muy parecido, quizás ustedes lo noten, va a parecer el mismo, pero no es el mismo. Es un color entre verde y celeste, entonces cambia. Este es un verde agua, este es un más celeste y luego vendría el centro bien turquesa. Entonces, vamos a empezar con los de adentro. Adentro son 4 pétalos los que vienen ahora. Pero es el mismo tamaño, o sea que vamos a tejer la misma cantidad de puntos. A esta florcita pobrecita la vamos a volver a bollar, la vamos a dejar así abierta para poder trabajar sobre estas cadenitas que se ven aquí. Entonces voy a elegir cualquiera de ellas, dejo una hebra, siempre dejen una hebrita para luego poder esconder. Elijo uno de los puntos, voy a elegir este. Y acá voy a tejer el punto bajo. ¿Recuerdan que empezamos? Ah, otro detalle que les voy a decir. Van a empezar en cualquiera de ellos, pero miren qué tienen que tener en cuenta. O por lo menos a mí me gustó más. Yo voy a empezar en cualquiera de estos, pero tengo que tener en cuenta que voy a empezar. Si empiezo acá, por ejemplo, en este puntito que está ahí, voy a dejar la aguja. Cuento 1, 2, 3, 4 son las varetas que voy a levantar y el punto bajo. Entonces yo voy a elegir que el pétalo me quede entre medio de estos dos. ¿Ven?
Si hago esta curvita aquí, me va a quedar entre medio y va a quedar más bonito. Si yo lo empiezo acá, el pétalo va a empezar igual que este. Entonces como que se va a encimar uno ahí. Y lo lindo es que cuando quedan como intercalados. Pequeño detalle. Pero ustedes saben que yo les cuento. Yo sé que hablo mucho. Y que me dicen muchas cosas porque hablo mucho. Pero a mí me encanta que las cosas queden claras, que lo vayan entendiendo. Yo les explico despacito. Por eso nuestros videos son eternos. Pero la verdad no me interesa. A mí me interesa que ustedes, que les guste, que lo disfrutan, la tengan clara. Cuando vamos haciendo y vamos, yo veo que me dicen, Sandra, lo hice, me salió, me quedó perfecto, que les encanta, les gusta y que lo puedan entender. Ah, eso no tiene precio. La verdad que es hermoso porque, bueno, me doy cuenta que llega lo que les voy explicando, aunque hablo mucho. Bueno, hice el punto bajo. Yo me río, porque yo me río de todo. Acá voy a empezar con el grupito de varetas. Si ustedes notan, voy abrazando esa hebrita que dejé, la voy tomando con los puntos. Entonces evito para luego, al final, andar metiendo mano ahí con una agujita y esconderlo. Ya directamente me lo voy llevando con el mismo tejido. Recuerden, son 4 grupos de 2 varetas. Acá sobre estas hebritas que habíamos dejado, que tanto insistí. Bueno, tengo 3, me faltaría uno más. Ahí. Y de paso llevo esa hebrita. Ya cuando termino esta primera parte del pétalo, después la corto. Y ahora me quedaría hacer el punto bajo. Entonces ahí al puntito de al lado, punto bajo. Antes de seguir, miren lo que voy a hacer. Ya lo corto. Listo. Me olvidé. Primer parte del pétalo, recuerdan, giramos. Giramos y no hacemos cadenita. Directamente empezamos a hacer los 7 grupos de 2 varetas. Vieron que yo les mencioné que no varían los tamaños de los pétalos, son iguales. O sea que en un punto ahí viene fácil la cosa. Por ahí hay que prestar más atención dónde sostenemos los puntos cuando se termina de rellenar este pétalo. Pero van a ser tantos pétalos que saben qué es, lo van a saber, lo van a sacar de memoria. Los primeros le van a prestar mucha atención, pero después estoy segura que se van a poner a charlar, a tomar mate, un cafecito, mirar la tele y siguen tejiendo, ¿eh? Es así como hacemos todos los que tejemos. Bueno, voy a verificar de tener los 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá me va a quedar este espacio, pero no me hago problema. Voy a bajar, porque acá tengo que bajar con un punto bajo el pétalo. Entonces busco esta cadenita que está al lado. Este ya está ocupado, entonces tejo ahí. Ahí voy a sostener, a bajar este pétalo con un punto bajo. Ven que tengo las 2 hebritas y una se me piantó. Ahí va. Ahí. Giro mi trabajo, recuerden, no hago cadenita y vuelvo con los 13 puntos bajos. Ahí voy, me quedo contando. Bien, llegué al lateral que queda recto. ¿Qué teníamos que hacer? Cuando volvemos con puntos bajos, bajamos con 2 puntos deslizados. Ahí 1 y 2. Y ahora busco, este no, porque ya lo he tejido, voy al lado y tejo el punto bajo. Bajé mi primer pétalo y lo terminé. Este sería el primero. Ahora tengo que ponerlo patitas para arriba y buscar. Vieron que yo les mencionaba, no sé si ustedes van a notar la diferencia de color, que cuando cambiemos de color, estos puntos que tenemos que ir buscando los vemos mejor. Al tejer todo con un solo color es como que lo que somos chicatos un poquito se nos complica. Bueno, acá tengo un aumento, lo indico con la agujita, y acá tengo el otro. Y aquí están las hebritas donde yo tengo que tejer los puntos deslizados. Recuerden que son 2. Entonces, verifico ahí, veo que está el primer aumento, sé que esta hebrita es la que tengo que sostener. Ahí. Entonces, acá hago el primer punto deslizado. Y ahora busco el segundo. Son muy fáciles de ver, pero bueno, yo lo voy mostrando despacito.
Ahí hago el segundo, giro y ya me encuentro a un cuarto de pétalo hacia adentro. Es la idea de que uno va tapando al otro. Y ahora aquí mismo, así, voy a sostener una lazadita y busco para hacer nuevamente el segundo pétalo, que es repetir. Hacemos los 4 grupitos. Ahí va el segundo. Les muestro esto y ya después me quedo tejiendo. El último me voy a quedar a terminarlo y a mostrarle a ustedes porque vieron que lo tenemos que tomar de otra manera. A ver si charlando no me pasé. 1, 2, 3, 4. Bien. Ahora me quedaría bajar esta hilera de varetas con un punto bajo, así que me voy al punto de al lado. Aquí mismo giro y recuerden, vengo con los 7 grupos, sostengo aquí. Cuando vengo con el último grupito de varetas, este es el punto deslizado que se ve la hebra ahí cruzadita, donde tengo que sostener el punto bajo. Y luego regreso con los puntos bajos. Así que me voy a quedar tejiendo este pétalo, el tercero y el cuarto se los muestro también como hice con el último, con el sexto de estos. Bueno, acá les voy a mostrar el cuarto. Pero esto me quedo tejiendo porque ya la tienen re clarinete. Esto ya lo han visto. Bien, acá ya regresé con 2 puntitos corridos hacia atrás. Y acá otra vez me quedan 1, 2, 3, 4 aritos donde sostener ese grupo último de este último pétalo. Entonces los hacemos. Y ahora como tenemos otro color acá, les voy a volver a mostrar cómo vamos a sostener este pétalo para bajarlo, que lo bajamos con un punto bajo. Acá, terminé los 4 grupitos. Y ahora, como les mencionaba, no puedo bajarlo acá para que me quede fea el pétalo. Entonces, por detrás van a buscar este punto que está aquí y aquí es donde van a sostener el primer punto bajo. Esperen que se me enganchó mal la aguja. Ahí está. Aquí atrás, aquí abajo. En este arito que aparece ahí, voy a sostener este primer punto bajo. Recuerden que son 2 hileras, entonces tenemos que hacer 2. Pero este, que es el primero, ya nos indica que va a ir por detrás, ahí, la primera parte del pétalo, ya queda por detrás. Entonces, lo giramos, volvemos a hacer ese grupete de 7 varetas. Aquí llegué al lateral del pétalo donde tengo que bajar con 2 puntitos deslizados. Y ahora me tocaría hacer el punto bajo que tiene que ir por detrás. Entonces, a ver si ahora lo logran ver mejor, que tenemos 2 colores. Acá está el aumento de este pétalo. Entonces tengo ahí el puntito donde voy a hacer el primer punto. Y acá está el segundo. ¿Ven? Pero yo no voy a hacer 2 puntos deslizados. Voy directamente a saltar al segundo para sostener con el punto bajo, que sería el punto bajo del final. Ahí. Me muevo esos 2 espacios, directamente voy al segundo, solo cuando terminamos la vuelta de pétalos. Este movimiento lo tenemos que hacer solo cuando terminamos la vuelta de pétalos. Ahí traigo la hebrita, ahí, y cierro el punto bajo. Una cadenita que me va a servir para hacer el nudo y estiro. Ahí estamos. Entonces a la pobre abollada ahora la vamos a acomodar. Yo ahora me voy a quedar escondiendo todas estas hebras para que no me molesten cuando yo estoy trabajando porque nos faltaría solo una hilera. Pero quiero que vean, miren cómo acomodando a estos abollados. Qué bonita que es esta flor. Hay que acomodarla porque claro, al armar los pétalos la aplastamos un poco a la pobre desdichada, pero miren qué bonita que queda. Miren, ahí, ya va tomando formita. Nos falta el centro lo voy a hacer con este divino turquesa y solamente son 2 pétalos, así que fácil viene la cosa. Los pétalos, recuerden, son todos iguales.
El único cambio que habría es cuando incorporamos el último al primero. Esos serían esos pequeños detalles. Me quedo a esconder hebras y ya hacemos los últimos petalitos. Bien, acá. Acá también voy a tratar en lo posible de hacer el pétalo nuevo y que calce entre estos dos. Entonces voy a elegir este puntito que está aquí y es básicamente repetir exactamente lo mismo. Así que esto ya lo han visto con los otros. Tenemos que hacer lo mismo. Acá voy a hacer un punto bajo. Primero yo hago una cadenita y luego el puntito bajo. Al menos así inicio la mayoría de mis tejidos. Ahí ajusto. Y comienzo a hacer los grupos de varetas. Entonces, acá tengo el próximo puntito. Me voy llevando esa hebra de inicio, como hice con la otra hilera de pétalos. Ahí tejí uno. Recuerden que acá solo entran 2 pétalos. Si ustedes quisieran hacer, por ejemplo, al revés, los colores más fuertes del lado de afuera, lo pueden hacer. Y se van más clarito hacia el centro. Eso también lo pueden hacer. Miren cómo la voy doblando, pobre. La voy torturando un poco, pero no pasa nada. Después se acomoda. Ahí. ¿Ven? Hice el tercero. Voy girando de a poquito. Recuerden, estamos trabajando de afuera hacia adentro. Ya están todos los pétalos. Solo faltan estos. Entonces el trabajo se hace como más gordito para manipularlo. Y acá tengo creo que es el cuarto, a ver si no conté mal. Punto bajo, 1, 2, 3, 4. Me quedaría hacer el punto bajo. Ahí. Ahí. Y hago el punto bajo. Ya corto esta que me fui llevando. Y de acá mismo regreso. Así que esto ya lo han visto. Me voy a quedar haciendo el pétalo como lo hicimos con los anteriores. Miren amigos, acá hice el primer pétalo, volví hacia atrás y empecé a hacer el segundo. Y este es el punto donde yo tengo que hacer el punto bajo, porque acá también va uno adentro del otro. Ahí, donde inicia este tejido, ahí voy a enganchar y cierro el primer punto bajo. Recuerden que cuando hacemos el último punto, el último pétalo son 2 puntos bajos. El primero acá y el segundo salto este que está aquí abajo y este sería el segundo, ¿sí? Aquí atrás es donde tenemos que sostener cuando se termina el pétalo, la próxima vuelta. Ahí es donde tenemos que sostener. Acá, como es bastante el contraste de color, se ve mucho mejor. Ahí está el puntito donde nosotros tenemos que sostener, ¿sí? Pero después es lo mismo, es exactamente lo mismo. Acá comienzan los grupitos, los 7 grupitos de varetas. Así que, bueno, me voy a quedar a terminar esta hilerita de pétalos y ya continuamos con la base del hexágono. Bien, les va a quedar algo así. Y va a decir, Sandra, me estás estafando. No, miren, acá lo que tenemos que hacer es enroscar ahí y ya queda el centrito. El centrito queda ahí más cerradito. La van a acomodar a la pobre niña hermosa, porque nosotros al tejer la apoyamos mucho, pero ustedes le van a dar la formita. Igual esta no es la definitiva porque todavía tenemos que tejer lo que sería la parte del hexágono de atrás. Miren, si yo, pobrecita, le doy unos mimitos, ahí la trato con cariño, con amor, la armamos a la rosa. Miren qué belleza. Si hicieron la rosa del almohadón grande, que llevaba muchas medidas y mucho pétalo y mucha cosa, esta la hacen de taquito, ¿eh? Así que, y si no la hicieron al almohadón grande, a esta también la van a hacer, le van a agarrar la mano. Bueno, miren qué belleza, hermosa. A mí me encantó, yo hice muchos colores. La voy a tomar y les voy a mostrar lo que hemos dejado para continuar tejiendo. Acá estamos, entonces.
Les voy a contar algo. Ahora yo voy a venir con este verde. Yo elegí dos verdes porque para cambiar los colores, pero ustedes pueden hacer todo con el mismo verde cuando hacemos la unión también. Pero ¿qué quiero contarles? Ustedes si quisieran lo pueden tomar de acá al punto, porque ahora tenemos que tejer sobre cada uno de estos. Si ustedes quieren lo pueden tomar desde aquí, o sea, con la rosa mirando hacia allá y ustedes ven los puntitos, las puntaditas estas que tenemos que tomar. Entonces el punto de vareta cuando lo giremos les va a quedar del lado del revés, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hice? Yo lo hice de este lado, pero tienen la opción, ¿eh? Si lo quieren hacer de acá que les resulta más fácil, bueno, lo hacen de acá la primera vuelta. Después hay que dar la vuelta para trabajar porque tenemos el frente del tejido. Yo lo voy a hacer desde aquí, porque aquí los veo a los puntos. Igual se ven, ¿eh? No es que no se ven. Pero es porque nosotros tenemos que ir aplastando, ir sujetando la flor y tenemos que ir divisando cada uno de estos puntitos. Acá es donde se cerró la hilera, por eso acá hay como un amontonamiento, pero no pasa nada. Bueno, son los dos detalles que les quería y a la pobrecita, miren cómo la bollé. Entonces, vamos a empezar. Yo les mencioné, empiezo de este lado. Ustedes pueden empezar de este lado o del otro, como les resulte más cómodo. La cosa es así. Voy a agarrar este primer puntito y voy a hacer una vareta. Esta vareta, van a ser grupos de 6 varetas para hacer este hexágono. Esta primera varetita va a pertenecer al último grupo, porque aquí viene un arco de cadenas y ya les comento. Miren, estoy aplastando la rosita, pero no pasa nada porque después se acomoda. Ahí. Hice las 3 cadenitas para mi primer vareta y voy a separar con 2 cadenitas el segundo grupo que vamos a hacer ahora, miren. Tomo la lazada, salto al punto de al lado, no en el mismo punto, en el punto de al lado y voy a tejer 6 varetas corridas. Si ustedes lo notaron recién, yo hice una vareta y un arco de cadenas, que está aquí. Esto es lo que nos va a separar un grupo de otro, ¿sí? Cada 6 varetas vamos a separar con ese arco. Entonces, tengo 2. Acá la voy luchando porque la voy apretando, pero no pasa nada, se puede hacer. Ahí tengo 3, acá va la cuarta. ¿Vieron para qué dejábamos ese puntito, esa hebrita libre? 5, voy a soltar un poquito de hebra. Y 6. Aquí tengo la número 6, sujeto ahí. De paso me fui llevando esta colita de inicio. Verifico tener las 6, porque charlando 1, 2, 3, 4, 5. Me estaba faltando una. Ahí está. 6. Esta es la número 6. Ahí. Ahora vuelvo a hacer el arquito de 2 cadenas. 1, 2. Y salto al punto de al lado. Ahí voy girando despacito la rosa. Esta hebra me la sigo llevando. Si ustedes no quieren llevarla porque por ahí les cuesta un poquito más, la dejan atrás y después al final esconden la hebra. Como quieran, como se sientan cómodos. Como digo siempre, disfruten del tejido. Bueno, hice el arco de 2 cadenas, salto al lado, no voy a hacer aquí la vareta que sigue. Comienza un grupo nuevo. Ahí. Vuelvo a tejer 6 varetas. Entre grupo y grupo separamos con un arco de 2 cadenas. Esta es la parte verde que simularía un sector, no sé, quieren llamarlo pastito, quieren llamarlo hojitas, algo, ese toque verde para que se apoye la rosa. Ahí tengo 5, me falta uno más. Acá es donde está el amontonamiento porque hemos cerrado aquí la hilera, así que tengo que andar pispeando donde tengo el punto. Igual si me falta o si luego me sobra un punto, yo lo acomodo. Ahí está, lo encontré. Bueno, 3 y 3, 6 arquitos de cadena y comenzamos nuevamente a tejer esos grupitos de 6 varetas. Bueno, hasta acá voy a llegar para mostrarles. Obvio que voy a continuar, pero quiero mostrarles cómo va quedando, ¿ven? Si yo lo miro de atrás, tengo el primer arco, el primer grupo,
segundo grupo, tercer grupo, recuerden son 6, estamos haciendo un hexágono. Por eso les mencionaba, si ustedes lo quieren sostener desde aquí atrás al punto, por ahí les resulte más simple, pero si la apoyamos un poquito, los puntitos se ven perfectamente, lo pueden hacer y la vareta le queda hacia arriba. Bueno, me voy a quedar a dar toda la vueltita y corto, para mí yo corto. Si ustedes quisieran terminar de hacer el hexágono todo con verde, también lo pueden hacer, pero yo voy a cambiar luego de color, así que me quedo tejiendo. Aquí estamos, trato de acomodarla ahí, miren, si yo lo muestro de atrás, ya tenemos los 6 espacios que hemos hecho y la parte verde que a mí me interesa que quede como fondo. Ahora, es lo que les mencionaba, si ustedes quieren seguir con verde, siguen, no cortan la hebra, ¿sí? A mí me gustó que tenga un fondo claro, en este caso porque tenemos mucho color. Entonces, al intervenir tanta cantidad de colores, tiene que haber uno que armonice toda esa cantidad de colores, que podría ser, hay mucha gente que le gusta el fondo negro, podría ser gris, podría ser el mismo verde. Tiene que armonizar toda esa cantidad de colores que le vamos a agregar a estas rosas. En mi caso, ustedes quieren hacerla, repetir todas las flores con los mismos colores, también lo pueden hacer. Bueno, acá me queda para esconder esta hebrita, entonces voy a empezar por aquí, así les muestro bien. ¿Cómo elegí yo hacer esta continuidad con este otro color? En cada arco vamos a repetir así. La vareta, los 2 arcos y una vareta en el mismo arco, en el mismo espacio. Este va a ser el aumento, ahí. Ahora, para tejer estas varetas, yo elegí hacerlo así, miren. Tomando la hebra en forma de relieve, pero miren dónde sujeté el relieve, no abracé toda la vareta, voy a hacer vareta, mira, tomo la lazada, no voy a abrazar acá, en este caso, ustedes lo pueden hacer si quieren, si les gusta más. Yo abracé aquí el puntito, ¿ven? Donde termina la vareta, ese es el puntito que voy a abrazar, ahí. Si ustedes quieren pueden abrazar la vareta desde abajo. Es un pequeño relieve muy sutil que queda y la verdad que me gusta. Si no quieren hacer ningún tipo de relieve, tejen vareta sobre vareta. ¿Sí? Ahí. Y acá me quedaría la última. Entonces tenemos las 6 varetas. Ahora salto directamente al arco. Ahí. Vareta, 2 cadenas, vareta. ¿Sí? Acá me quedó una hebrita de que la que fui escondiendo. Ahí está, la sacamos. Y comienzo de nuevo con estas 6 varetas de base y sujeto aquí el relieve. Es fácil, es simple. Y queda un detalle más para este hexágono que queda muy bonito. Ahí voy por la quinta y vamos a hacer la última, ahí la sexta. Y repetimos las 2 varetas con el arco, que esto va a ser nuestro aumento de cada hilera. Así. Miren qué bonito relieve que queda y así quedaría por detrás. Me quedo a dar toda la vuelta y nos quedaría una hilera más, en mi caso, porque ahí elegí el tamaño de mi hexágono. Bien, ahí terminé toda la hilera y voy a dar una hilera más. Primero voy a saltar dentro del arco. Comenzamos, que esto sería el aumento. Ahí vamos bien. Esta segunda hilera que le di con este color, hago el mismo relieve, solo que se va a repetir en el mismo color. Si ustedes quisieran aquí cambiar y poner otros colores, también lo pueden hacer. Ustedes saben que hay que jugar, hay que divertirse, pasarla bien cuando tejemos, que si somos felices tejiendo el trabajo, le digo que sale mucho mejor. Si estamos enojadas o estamos nerviosos o estamos... me temo que el trabajo por ahí no tenga un buen resultado. Entonces uno tiene que disfrutarlo. Para eso es este arte maravilloso. Nos hace soñar, nos hace pensar, nos hace pasar un buen rato. Bueno, hasta acá voy a tejer. Les muestro cómo va quedando la cosa. Ahí viene.
Le voy a mostrar este lado porque se ve mejor. ¿Ven? Así. Esta sería mi última hilera y luego nos ponemos a unir. Eso ya es otra historia. Después acomodamos mejor la rosa. Miren que todavía sigue abollada porque estamos tejiendo. Me queda terminar. Bien, miren esta belleza. Acá dejé este último para unir. Esta es nuestra flor que ya la vamos a acomodar. Pero quiero que vean, miren por favor estos colores. Qué belleza los trabajos que podemos hacer. A mí me gustó hacer esta especie de círculo, digamos. Pero ustedes pueden hacer lineal, pueden hacer un pie de cama y lo van uniendo. Ya saben, tenemos uniones de hexágonos en la sección de técnicas, así que entren ahí para pispear muchos trabajitos pequeños, pero también cómo unimos los granny, cómo unimos los hexágonos, sobre todo hay varios, así que el que les voy a mostrar ahora es una forma, pero tienen varios. Y si no recuerden, también saben que tenemos, cuando hice la pelota para mi primo Fabio, la pelota de Boca, que era un almohadón, con los colores de Boca, ahí tuve que unir unos cuantos, así que ahí también pueden ir a pispear cómo se unió ese trabajo y ahora les voy a mostrar cómo uní aquí estos de aquí, que me falta muy poquito para unir. A mí me gustó hacerlo con este verde como contraste, pero lo podrían, si a ustedes les gusta, todo con este color de fondo lo pueden hacer también. Entonces, acá ven que hay hilitos, quedan acá colitas, ¿por qué? Porque lo vamos a ir uniendo de esta manera. Miren, al menos es lo que yo elegí. Ustedes lo pueden unir como quieran. Lo quieren coser, lo pueden coser también. No necesariamente hay que tejer. Yo voy a juntar revés con revés y voy a tejer, sí, bien digo, no voy a coser, voy a tejer en punto bajo este lateral y este lo voy a unir con la del centro. Ahí. Y corto. Por eso están estas colitas acá. No le tengan miedo a cortar, porque esto se anuda bien, se esconde bien, lo hacemos unas buenas trabitas con la aguja lanera y no pasa nada, no se va a desarmar. Y después me quedaría tejer, bien digo, este y este, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Son poquitos pasos. Por eso lo fui tejiendo así, de a uno, ¿ven? En dos movimientos, uno y dos, así, y los vamos a ir uniendo de a poquito. Entonces, esta es la última flor que hicimos, tan bella ella, y vamos a hacer así. Acá voy a poner revés con revés, colita para luego esconder. En este punto, que sería el arco que da hacia afuera de lo que sería esta tapa de almohadón, por ejemplo, un ejemplo, vamos a poner, vamos a hacer así, punto bajo en los arquitos, unimos los dos arcos, ahí, punto bajo, cadena y punto bajo, solo en este, vamos a hacer este movimiento. Y ahora vamos a ir tomando una vareta de cada uno. Esta colita no me la voy a llevar para que ustedes lo puedan ver bien. Después la voy a esconder. Ven, la voy a sacar. Si quieren la pueden ir llevando aquí con el tejido esa colita de inicio y queda acá escondida entre punto y punto. Pero bueno, quiero que vean bien. Esto es muy simple. Es unir uno y otro con punto bajo. Pueden hacer otro punto si ustedes quieren. Pueden hacer punto deslizado también. Pueden coserlo con este color, con un color contraste o con el mismo color de base. Ustedes van a elegir. Acá tengo esta que se me reveló media trabadita. Quiero mostrarles cuando llegue aquí al arco. Es uno y uno. Nos va guiando los puntitos que ya están hechos. Y este va con este. Bueno. Acá llegué al otro arco. En este hicimos punto bajo, cadena, punto bajo. Entonces, voy a unir el arco del que está atrás con este, con un punto bajo. Ahí, unimos uno. Acá no voy a hacer la cadenita, pero voy a ir en búsqueda de este último punto para unificarlo. Entonces voy a atravesar este punto y tejo un puntito bajo. No importa, esta colita que quede para donde quiera quedar, no pasa nada. Ahí. Ven que... ¡ay! Se me trabó. Ahí está. No puedo dejar esta colita suelta porque si no va a quedar
queda desprolijo y la idea es que se unan estos 3 puntos. Y ahora sí voy a saltar dentro del arco, pero ya con el arco de esta flor central. Este lo voy a llevar para abajo y después lo escondo, no pasa nada. Ahí. Bueno, me voy a detener ahí para mostrarles. Si yo no sujetaba con un punto bajo esta colita que venía tejida desde aquí, esta iba a quedar suelta, tipo banderita, y iba a quedar despegada de este tejido. No iba a quedar prolijo. Entonces, en vez de hacer la cadenita que hicimos al principio, sujetamos esta colita que viene tejida desde aquí y queda bien, bien cerradito. Ahora continúo tejiendo, punto por punto. Ahí los vamos pispeando, el que está atrás, y vamos tejiendo puntitos bajos. Este mismo trabajo que estoy haciendo aquí, lo vamos a hacer en la última unión. Se los menciono porque después me voy a quedar tejiendo, no se los voy a mostrar nuevamente, porque ahí sí que se nos acaba la paciencia, sería mucho. Ahí va. Digo ustedes, porque me tienen que escuchar tanta explicación y bueno, no lo voy a hacer para que no se aburran, eso es lo que quise decir. Bueno, ahí vamos. ¿Ven? Ahí me quedarían 2 puntitos más, me queda este y este. Y vuelvo a llegar al arco, miren, ahí. Cuando llego a este último arco, acá solo voy a tejer un punto bajo. Voy a hacer la cadenita para nudito, tiro y queda hasta ahí. Entonces, esta es la misma situación que teníamos aquí. Cuando yo comience a unir acá y llegue a este punto, recuerden que nosotros tenemos que abrazar esta colita, esto que nos queda, porque si no va a quedar suelto. Y si yo voy a unir acá y después salto directamente acá, por ejemplo, ahí que serían los arcos, uno acá y uno acá, esto va a quedar así, tipo banderita, no es la idea. Entonces, cuando lleguemos, ahora que voy a quedarme a unir así, cuando llegue a este punto, recuerden que en vez de hacer la cadenita que hacíamos, sujetamos este punto y continuamos uniendo estos 2 arcos, ¿sí? O sea que aquí van a ir 2 y aquí vamos a terminar de completar los 2 puntos que van por cada arco. Y luego terminar ahí. Cuando llego acá igual, voy a hacer lo mismo. Voy a tejer el último punto, pero aquí tengo que sostener, porque si no esto va a quedar suelto, no tiene que quedar suelto. Voy a tejer un punto bajo y el segundo lo voy a sostener. Vamos a unificar estas uniones que vienen, ¿sí? Pero es básicamente lo mismo. Así que me quedo tejiendo. Miren esta belleza. Me falta esconder las hebritas que las mandé todas para abajo porque quería que vean qué bonito que se ve. ¿Qué me faltaría? Voy a hacer todo alrededor una hilera de punto bajo para continuar con este colorcito y terminar de darle un marco porque me gustó esta forma que tiene. Me voy a quedar tejiendo para hacer ese bordecito y ya está. Esto es todo. Miren qué belleza. Esto lo pueden hacer como carpeta. Pueden estirarlo hacia los lados, hacer un pie de cama, hacer una manta para la más audaz o el más audaz que quieran una manta bien abrigadita porque les digo que queda contundente el tejido. Miren qué belleza, los colores, qué alegría que tiene este trabajo. Espero que les haya gustado. Como tapa de almohadón va a ser esto y va a tener esta formita, así que es muy probable que, bueno, así quede porque la verdad me encantó. Si no me agarra la A y empiezo a tejer más y hago un pie de cama, miren, podría ser tranquilamente porque yo me entusiasmo también, me gusta mucho y es lo que comparto, es lo que yo quiero transmitir, ese entusiasmo por este tejido, por este arte divino que podemos hacer tantísimas cosas. Bueno, espero que les guste, que lo disfruten, que se pongan a hacer rositas, aunque sea hagan una de muestra para tenerla porque sé que les va a encantar, es hermosa y de ahí arrancaríamos hasta combinar, no solamente podrían ser solo rosas, pueden hacer un hexágono plano y combinan con una rosa en relieve, la verdad que divino, también podría ser. Muchísimas gracias, muchas gracias por estar, por acompañarnos, por continuar el apoyo ese tan lindo para nuestro canal.
Y a seguir tejiendo, como digo siempre. Les dejo un beso enorme. Gracias, gracias, gracias. Besotes. Nos vemos en otro tuta. Chao.